Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Yo les invito, hermanos, que abramos la palabra del Señor en el libro de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8. Leo del verso 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca, hermanos, de qué es la libertad, qué es verdadera libertad. La gente, hermanos, hoy cree que tiene libertad porque piensa que la tiene o porque supone que la tiene, pero la Biblia, hermanos, no encierra el concepto de la libertad, hermanos, en que uno crea que la tenga o no la crea, sino en que hay una serie de efectos que son propios, hermanos, de la libertad. Cuando alguien es libre, hermanos, no lo dice, se le echa de ver. Entonces, hermanos, cualquiera puede decir que es libre, pero eso es un decir. Vuelvo a repetir, hermano, la gente es arrogante a veces, hermanos, en cuanto a sus ideas, en cuanto a su forma de pensar. La gente es arrogante sin saber, hermanos, que es esclavo de un criterio. Eso está, hermanos, como aquel escritor de columnas que un día dice: voy a escribir algo, y como que dice: aquí voy a plasmar mi forma de pensar. Pero que si uno comenzara a hacer ya un análisis realmente de lo que escribió, puede ser, hermanos, que leyó algunos libros por ahí, no sé si me entiende, recibió algunas filosofías por ahí, y lo que está escribiendo nada más es como quien dice: un poquito de por acá, otro poquito de por allá, y lo que está escribiendo es el criterio mezclado de un montón de opiniones que oyó o leyó por ahí. Por eso les digo, hermanos, si hablamos de libertad, hay que entender que es verdadera libertad, y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar. Les decía, hermanos, que la enseñanza es muy importante, y les voy a decir por qué. Porque, hermanos, la libertad, hermanos, no es cuestión de que si usted quiere o no quiere tenerla. Si usted quiere entrar al cielo, debe de ser libre. Ya van a ver ustedes cómo las Sagradas Escrituras dicen, hermanos, que si alguien no es libre, no permanecerá para siempre. La Biblia dice, hermanos, que el que es libre permanecerá para siempre, pero el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. Lo ha leído, ¿verdad? Porque lo contrario de libertad es esclavo. Entonces, ustedes y yo, hermanos, tenemos que ser verdaderamente libres. Quiero insistir mucho en esto, hermanos. Usted y yo, hermanos, tenemos que ser libres. No es una cuestión de que usted diga: bueno, además de que Cristo ya me salvó, entonces además de eso, puedo ser libre, puedo tener libertad como un bono o como una cosa extra. Yo quiero dejar claro algo en esta mañana, hermanos. La libertad es sinónimo de salvación. No puede existir salvación sin libertad, ni libertad sin salvación. Es lo mismo. La raíz de la palabra libertad en el griego, hermanos, es la misma que se utiliza para salvación. Por eso les digo, hermanos, que tal vez tiene alguna pequeña, en cuestiones de semántica, podrá tener por ahí alguna variante, pero en sus raíces, hermanos, la palabra salvación y libertad es lo mismo. De manera, hermanos, que cuando nosotros decimos yo soy salvo, está diciendo soy libre también. Implícitamente está diciendo soy libre. Pero ¿cómo puede usted reconciliar, hermanos, el hecho de que usted venga y diga yo soy salvo, pero a leguas el hecho de ver que usted no es libre? Entonces lo que está diciendo su boca de soy salvo es letra y papel. Eso aguanta con todo. La gente, hermanos, puede decir cosas, pero es un decir. Ya van a ver ustedes qué es libertad verdadera en las Sagradas Escrituras. No hay confusión, hermanos. Le voy a decir algo más. Si usted lee, hermanos, al apóstol Pablo en 2 Corintios, el apóstol Pablo dice, hermanos, donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Ahí hay libertad. Entonces, hermanos, por eso le digo que si usted me dice a mí que es salvo, obviamente es porque tiene a Cristo en su corazón. Y Él es Espíritu. El que no tiene el Espíritu del Señor, dice, no es de Él. ¿Verdad que así dice allá en Romanos 7? Pablo dice: el que no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de Él. Entonces, si usted tiene el Espíritu del Señor, ¿qué tiene que tener? Libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Estas son implicaciones, hermanos, muy sabias y que no dejan lugar a confusión, a menos que la gente religiosa, hermanos, se mete en cuestiones como quien dicen cosas y bueno, si no se cumple, si se cumple o no se cumple, si es real lo que está diciendo o no real. Para la gente eso es intrascendental. Pero no quiero, hermanos, en esta mañana que nosotros pensemos como religiosos. Pensemos inteligentemente. El camino de Dios es muy inteligente.
La salvación es muy inteligente. El que la tiene, hermanos, el que posee la salvación, la tiene no porque lo diga, no como dijo un día un pastor, hermanos, que desafortunadamente, hermanos, unos hermanos no sabían que era pastor y le fueron a compartir el evangelio. Y vieron, hermanos, que este pastor se puso furioso de que le fueran a predicar a él. Y los hermanos que sabían que el otro era pastor, pero ya van a ver ustedes qué clase de pastor, porque vienen los hermanos y como lo miraron así, que andaba de farra el día domingo, pues hombre, los hermanos no pensaron que era pastor. Entonces vienen los hermanos y le comienzan a hablar: mire, es necesario que usted se convierta. Mire, dice, pero se puso furioso. Y los otros que sabían, por lo menos hubieran dado con una Biblia bajo el brazo para que los hermanos lo identificaran, ¿verdad? Pero los hermanos no le vieron ni Biblia, ni tratados, ni nada, ni cara de cristiano. Entonces los hermanos vienen, hermanos, y le comienzan a predicar. Y entonces el otro se pone furioso. Sí, que mire, yo soy cristiano, yo soy salvo por la sangre de Jesucristo. Ahí hay un montón, mire, ahí hay unos drogadictos, predíquenle aquello, ¿sabes? Pero mire, hermanos, una explosión. Yo soy salvo, les dijo. Y yo les dije a los hermanos: retírense, vayan a buscar a otros, les dije. No insistan allí, porque él es salvo, les dije. No sé de qué, pero fíjense, hermanos, de que el que es salvo es libre. Ya van a ver ustedes qué es libertad. Me interesa mucho, hermanos, que nuestras ideas no estén enmarcadas, hermanos, dentro de un criterio puramente religioso. La gente cree cosas, hermanos, solo porque lo dice. Eso está, hermanos, como viene, hermanos, un líder religioso, llena un estadio, llena un coliseo y se para y le dice a la gente: ¿cuántos son libres en esta noche? Ahí se le saltan las venas aquí porque está muy eufórico. Y grita: ¿cuántos son libres en esta noche? Entonces vienen todos aquí y dicen: amén. Y saltan ahí. Yo les hago una pregunta: ¿son libres porque gritaron? ¿Son libres porque dijeron amén? La libertad, hermanos, es un proceso inteligente y quiero hablar de eso en esta mañana. Y ojalá, hermanos, que si Dios, hermano, nos hace libres, seamos verdaderamente libres. ¿Quién no entiende qué significa la palabra libertad? Yo creo que cualquiera entiende qué es libertad. Lo importante, hermanos, es por qué el Señor se ve en la necesidad de calificar una palabra que es obvia, que es comprensible. Le tiene que agregar algo más y decir el Señor verdadera libertad. Pues con solo decir libertad hubiera sido suficiente, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis libres. Eso pudo haber dicho Jesús. Pero ¿por qué le agrega el Señor seréis verdaderamente libres? ¿Y saben, hermanos, por qué? Porque obviamente aquellos se creían libres, pero no lo eran. Entonces el Señor tiene que hablar de verdadera libertad, contrario, hermanos, a un criterio religioso. Aquellos creen que son libres. Y ya ven qué bonito esto. Y miren qué sabiduría, qué profundidad y qué conocimiento el de nuestro Señor Jesucristo. Esto es admirable, hermanos. Dice que estaba el Señor ahí, hermanos, predicando, y lo estaban oyendo líderes religiosos, y el Señor les estaba hablando y los estaba resistiendo, hermanos, porque estos hermanos, miren, si estaban frenados, hermanos, era porque Dios los estaba frenando. Ganas de matarlo no les faltaban. Una vez, hermanos, dice que Jesús lo agarraron, hermanos, y se lo llevaron a un peñasco y lo quisieron echar para abajo. Pero dice, hermanos, que el Señor se les zafó milagrosamente y atravesando en medio de ellos se les fue. Dice, ¿cómo lo hizo? Fue un milagro. Casi muy poco se detiene uno a leer eso. Está en Lucas, usted lo puede ver ahí. Pero fíjense, hermanos, que vino el Señor y se les escapó. Pero ganas de matarlo no les faltaba. Sí, hermanos, dice que lo asediaban y lo buscaban y buscaban. Pero mira, hermanos, es que les picaban las manos por matarlo. Eso, hermanos, era un sentimiento que los religiosos ya lo tenían desde un principio. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, les ponía el dedo así, ¿ve? Y les tocaba así la llaga y les estaba señalando así sus males. Yo creo, hermanos, que ninguno que tiene sus cositas por ahí escondidas le gusta que otro se las esté escarbando, ¿eh? Pues el Señor Jesucristo, hermano, les escarbaba sus males a aquellos, les sacaba todo. Y aquellos hermanos lo odiaban. Y llenos de odio, hermanos. Estaban que no se aguantaban. Pero aparte de eso, hermanos, el Señor predicaba y muchos de ellos se convertían, hermanos, y estaban creyendo, porque algunos lo buscaban para matarlo, pero otros, hermanos, aceptaban. Pero óigame, hermanos, esa gente, hermanos, ese pueblo de Israel que está acostumbrado, hermanos, a oír a los fariseos, que ellos creen, hermanos, que la obra de Dios es esa, la que los fariseos hacen, que están acostumbrados a estar mamando esa religión por años. Y la otra opción que les queda, pues son los saduceos. Y si no, pues no les gusta eso, ahí están los herodianos, ahí están los celotes, los esenios. Hay algunas opciones por ahí por si a alguien no mucho le gusta, pero la religión más prestigiosa era los fariseos. Era toda una institución de mucho prestigio. Los fariseos, hermanos, era una organización religiosa tan culta, tan bien preparada, que aún era respetada, hermanos, por el gobierno romano. De manera, hermanos, que de la mayoría de los fariseos estaba compuesto el Sanedrín. El Sanedrín, hermanos, era una especie de tribunal donde el gobierno romano entregaba cierto poder, ciertas facultades a gente religiosa para que organizaran ahí cierta ala
del gobierno romano. Eso era el Sanedrín, una mezcla de política y religión. Pues totales, hermanos, que los fariseos eran muy reconocidos, aún eran prestigiosos, vuelvo a repetir, dentro del gobierno romano. Era gente muy culta, muy preparado, los escribas, los intérpretes de la ley, habían categorías dentro de ellos. Era una organización muy buena. Sus expositores eran gente muy elocuente y muy preparada, verdaderos doctores. Por eso es que dijo Jesús: hipócritas, a ustedes les gustan que les llamen doctor en las sinagogas, les gusta que les llamen doctor. Esa era gente muy culta, hermanos. Y el pueblo de Israel, hermanos, eso era lo que respetaba, es el orgullo del pueblo de Israel. Los fariseos eran gente muy culta. Los sermones que los fariseos daban por las calles, hermanos, eran tan elocuentes que quien no era tentado a quedarse parado por ahí y abrir la boca oyendo aquellos elocuentes discursos. Cualquier hermano se quedaba admirando, aquello era muy agradable. El oído se satisfacía, hermanos, oyendo la retórica de aquellos. Gran conocimiento, mucha verborragia. Entonces, hermanos, quiero insistir en esto. La religión de los fariseos, hermanos, era muy venerada, era respetada en todo Israel. Era muy creída y respetada aún a niveles, hermanos, políticos, a niveles de gobierno. Pero de repente se aparece un hombre, hermanos, con unos 2, 3 seguidores, hermanos, no muy preparados, así algo del vulgo, algo así, gente inculta. Jesús con unos cuantos discípulos y anda por las aldeas, y hermano, no le hace falta valor y ¡pam!, les dice: hipócritas. Al decirle hipócrita, el Señor a los fariseos le estaba dando un porrazo no solo a los fariseos, sino a todo el pueblo de Israel. El Señor, hermanos, señaló hipócritas, fariseos hipócritas. El Señor señaló el fariseísmo, hermanos, y por ende eso era un porrazo a todo el pueblo de Israel, hermanos. Todos sentían el porrazo si todos habían creído eso. Pero el Señor decía: ¿por qué? Ustedes hacen largas oraciones, pero devoran las casas de las viudas. Ustedes. Y venía el Señor, hermanos, y destapó todo. De repente, hermano, miren, la gente comenzó a darse cuenta que lo que Jesús predicaba era verdad. Y entonces comenzaron a creerle, y algunos le seguían y algunos aceptaban. Los fariseos, hermanos, sintieron que la organización se les estaba moviendo, fueron movidos a envidia, a celos. Y entonces, hermanos, buscaban cómo matarlo. Lo trataron de presentar ante el pueblo: ese es un enemigo de Dios, es un aquí, es un blasfemo, es acá. Y trataron, hermanos, como que dice, de utilizar al mismo pueblo para eliminar a alguien, hermanos, que supuestamente, hermanos, era un enemigo de Dios. Lo trataron de presentar como un enemigo de Dios. Estoy tratando que nos ubiquemos en la realidad que vivió Cristo en sus días, hermanos, y vean ustedes a qué libertad me refiero yo. Pero vino el Señor Jesucristo, hermanos, y predicaba, y aquí sucedió algo, hermanos. En este pasaje que acabo de leer, había un grupo, dice, hermanos, que muchos ya habían creído en él y le comenzaron a seguir. Pero fíjense, hermanos, que el Señor Jesucristo no se paró como se hubiera parado un pastor en este siglo XX. He estado en muchos lugares. Imagínense, hermano, yo nací dentro del Evangelio. He estado metido dentro de lo que es religión, si ustedes quieren, hermanos, por años. Y he visto tantas cosas. He estado por acá, por un lado y por otro. He conocido tantas iglesias, he predicado en un montón de partes y, bueno, ¿para qué contar esa experiencia? Pero, hermano, lo que quiero contarles es lo siguiente. En nuestra época contemporánea, hoy, hermanos, viene alguien y dice: mire, yo vengo, yo recibo a Cristo, usted es salvo. El pastor, el evangelista, el que está ahí, en ese momento lo declara salvo. Y lo declara ya en el cielo, lo declara redimido, lo declara todo. Jesús no hacía así. Yo solo quiero que nos ubiquemos, hermanos, en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos a un lado los sentimentalismos religiosos, hermanos, porque uno religiosamente hablando, a uno le puede caer bien las personas. Pobrecito, no, ay, qué bueno, no. Y de buena gana nosotros metemos en el cielo a todos, ¿ah? Pero si ustedes leen, hermanos, al profeta Jeremías, cuando un día condenó a los falsos profetas, les dijo: ustedes a cualquiera que me ande irritando los meten al cielo, les dicen paz. Y no hay paz, dijo Dios. Yo no les he dado paz a ninguno. Ustedes le ofrecen salvación a quienes yo no he dicho nada. Entonces, hermano, la pregunta es: hay que esperar que Dios diga la última palabra y Dios diga si es salvo o no es salvo. No soy yo quien voy a decir eso. Pero fíjense, hermano, de que los fariseos eran así, ellos, a todos. Solo con el hecho de que alguien reconociera la organización y estuviera la organización, como quien dice, eso ya le daba, hermanos, una garantía de que era salvo. Pero Jesús nunca hizo eso, hermanos. Oigan, ni siquiera Jesucristo hizo eso. Dice que había multitudes que le seguían porque ya creían en él. Pero no le dijo Jesús: bueno, el que cree en mí ya es salvo, así que ustedes ya son salvos. Y quiero que lo lean, hermanos. Miren cómo dice, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: vosotros ya sois salvos. Así dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y califica, hermanos, un verdadero discípulo en contraposición a un falso discípulo, que eran los que tenían los fariseos. Pero le dice el Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Os salvos. Véanse, hermanos, el proceso hacia la salvación o a la libertad.
Entonces quiere decir, hermano, de que no es el simple hecho de que alguien haya creído. No, yo acepto lo que él dijo. Nicodemo creyó en Jesucristo también. Sí, llegó y lo fue a reconocer. Le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Creyó en él, por supuesto. ¿Se salvó Nicodemo? Obviamente no. Hay predicadores que salvan a Nicodemo, eso ya es punto y aparte. Pero si usted lee todo el párrafo ese, hermanos, ustedes se van a dar cuenta cómo Jesucristo le pegó una reprendida a Nicodemo y le dijo que no estaba en la verdad, y le dijo que no había encontrado la verdad. Si usted lee, hermanos, toda la historia de Nicodemo y la doctrina que Jesús le dio, casi la mayoría de gente, hermanos, cuando quiere leer la historia de Nicodemo, se detiene nada más a leer y de que Jesús le dijo: si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Y bueno, otros 2 versículos y ahí lo queda. Lea todo ese contexto y lea hasta el final y se va a asombrar de la doctrina que Jesús le dijo a Nicodemo. Mira, Nicodemo, le dijo el Señor, todo aquel que es de la verdad viene a la luz, pero el que anda en tinieblas y no viene a la luz es para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras, le estaba diciendo a Nicodemo: ¿por qué me venís a buscar de noche? El que anda en la verdad no viene de noche, viene a la luz, le dijo, de día. No crean ustedes, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo: qué bueno, Nicodemo, pues que aunque sea de noche me hayas venido a buscar. Así hubiera dicho un pastor hoy. Jesús no dijo eso, hermanos. Jesús no dijo: qué bueno que me estás buscando aunque sea de noche. ¡No! El Señor le dijo a Nicodemo: el que es de la verdad viene a la luz. Si quieren, hermanos, saben que regresemos ahí, lo vamos a leer. San Juan capítulo 3. Si ustedes comienzan a leer, no lo voy a leer todo, hermanos. Desde el versículo 1 del capítulo 3 comienza a hablar de la experiencia de Nicodemo. Ahí va, llega un hombre principal de los fariseos y Jesús le dice en el verso 3: si no naces de nuevo. Y entonces en el verso 5 le dice: de cierto te digo que si no naces de nuevo. Y le vuelve a repetir eso: no te maravilles el viento. Y ¡pam! Hasta aquí. Luego llega hasta esta otra parte donde dice: respondió Nicodemo y le dijo: Señor, ¿cómo puede hacerse eso? Entonces viene Jesús y le sigue hablando. Pero si usted llega, hermanos, al verso 16, ¿a quién cree usted que le está hablando el Señor aquí? Pues le continúa hablando a Nicodemo. Si ustedes leen ahí, no ha terminado la plática, la doctrina sigue. Esto se lo sigue diciendo el Señor a Nicodemo. Le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto a veces la gente lo lee, hermanos, como desgraciadamente las Biblias, hermanos, a veces le ponen subtítulos muy mal puestos, a veces cortan un párrafo y la gente piensa, hermanos, que eso ya se refiere a otra cosa. Y no. Estamos en el mismo contexto. A veces eso no está muy bien puesto. Pero fíjense, hermanos, como dice ahí. Porque eso se lo sigue diciendo el Señor a Nicodemo. Le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Le comienza a predicar el Señor a Nicodemo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Ahora viene el mensaje para Nicodemo. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿De día lo fue a buscar o de noche? Este tiene un mensaje, hermanos, indirecto, muy directo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Como que dice: si tú vienes buscando la verdad y de verdad vienes de corazón a buscar la verdad, ¿por qué vienes de noche? Porque tenía miedo que lo fueran a criticar los colegas, porque se dieran cuenta todos que el gran doctor Nicodemo se está rebajando a ir a buscar a un simple carpintero y le va a ir a consultar a él. ¡Qué ridículo! Este Nicodemo de balde es un principal, de balde es un doctor, de balde es una eminencia, de balde es tan respetable, de balde todo el prestigio que ha ganado aquí dentro de la organización. ¡Qué ridículo! Se ha rebajado yendo a consultar a un ignorante, a un carpintero. ¿Por qué creen ustedes que llegó Nicodemo de noche? Temía la crítica, temía, hermanos, el qué dirán. No era libre. Cuando una persona es libre, ¿qué le importa el qué dirán? Cuando alguien es libre. Pero si no es libre, la gente se cuida demasiado las espaldas, se cuida demasiado de la opinión de los demás. Se cuida de lo que puedan decir aquí, de lo que puedan decir allá, de lo que otros puedan comentar. Se cuida de todos, se anda cuidando y trata de que su reputación, la que él cree que tiene, no se vea pisoteada, no se vea denigrada. Nicodemo, hermanos, es este tipo de hombre que está cuidando mucho su imagen, su categoría, el lugar que alcanzó, el estatus que tiene. Está cuidando eso, y por eso va a buscar de noche a Jesús y procura, hermanos, yo no sé, pero me imagino se ha ido escurriendo, hermanos, así en la noche. Calculó la gente, hermanos, en Israel acostumbraba a acostarse temprano, no se trasnocha como aquí o como en nuestra época. Allá la gente se acostaba muy temprano. Finaliza el día, hermanos, y cada quien va a su casa. No hay luz eléctrica, no hay luz pública. La gente, hermanos, se va a sus casas después, cuando al nomás oscurecer, cada quien está en sus hogares, cada quien está en sus casas. Por ahí ha de haber salido Nicodemo con alguna candela, con una cosita así que no se notara mucho.
o no sé cómo le ha de haber hecho, pero si ha de haber salido agazapado y escurridizo ahí en la noche, de veras que fue muy secretamente. Hubiera sido fatal que algún ojo lo hubiera visto, hasta disfrazado quizás llegó, o bien tapado. No sé, no sabemos, la Biblia no da detalle de eso, hermanos, pero lo que sí es claro es que el Señor sí le reprochó eso. Todo el que es de la verdad viene a la luz, y viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero volvamos otra vez al capítulo 8. Solo quería contar eso como una referencia. Ahora vean, hermanos, cómo dice aquí el Señor a los que habían creído en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Hermanos, el Señor le dijo a los judíos que ya habían creído en Él, les dio un proceso, hermanos, para llegar a la libertad. Y quiero, hermanos, que entiendan que ese proceso no es solo para ellos, sino es para nosotros también. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Hermanos, el proceso hacia la libertad requiere de una permanencia en la palabra. El mundo, hermanos, hoy está lleno de gente evangélica que permanecen en la iglesia, en el templo, en la religión, pero no en la palabra. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Significa que usted se mantenga cumpliéndola, que obedezca cada cosa que dice, que usted se sujete a ella. Los mandamientos de Cristo son mandamientos de Cristo. Los mandamientos del Nuevo Testamento son mandamientos, son para obedecerse, son para obedecerse al pie de la letra. Mucha gente, hermano, lee la Biblia, pero no es que las escrituras se vaya a convertir en la norma de su vida. Pues hombre, si usted quiere ser libre y quiere ser salvo, que la palabra se convierta en la norma de su vida. Si usted me dice a mí, no, la Biblia es nada más para que uno mejore un poco su forma de vida. Si usted piensa así, mejor dedíquese a ser un religioso, póngase un hábito y váyase a meter a la montaña y lleve una religión así. La gente, hermanos, quiere ese tipo de religión. Pero si alguien quiere ser salvo de verdad y está hablando en serio y no está bromeando, entonces, hermanos, agarre las escrituras y conviértanla en la norma de su vida. Agarre las escrituras y que las escrituras se conviertan en la norma de su vida. ¿Sabe usted qué significa la norma de su vida? La ley para usted. Esta es su ley. ¿Qué lo está normando a usted? ¿Por qué es que usted se comporta así? ¿Por qué es que usted es así? ¿Por qué es que usted ahora reacciona así, habla así, actúa así? Porque usted tiene norma, y la palabra de Dios es norma. Por ejemplo, hermanos, hablemos de norma. Una de las normas más importantes que tiene el Nuevo Testamento es que Dios, hermanos, manda insistentemente, más que ninguna otra cosa, que cualquiera que está en este camino, en el camino de Dios, en el Evangelio, se separe del mundo. Escúcheme, hermanos, esa no es una sugerencia, es ley para la iglesia. Si usted busca la salvación y busca el reino de Dios, cúmplalo. No está el Señor preguntando si quiere o no quiere. Por supuesto, si quiere ser salvo, sí, lo va a tener que cumplir. Ahora, si usted no quiere ser salvo, entonces mejor juguemos de otra cosa. Pero si usted quiere ser salvo, dejar el mundo, hermanos, es norma, es ley. Dice la Biblia: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo ya se hizo enemigo de Dios. ¿Es clara la palabra de Dios o no es clara? ¿O necesita usted, hermanos, una ampliación? Pero fíjese, hermano, que yo necesito una ampliación un poquito más grande. Es que eso a mí no me queda muy claro. Según he oído por ahí, algunos teólogos dicen que el libro de Santiago es dudosa su canonización. Imagínense, hermanos, que hasta dónde llega, hermanos, que algunos, con tal de no obedecer un mandato como esto, tratan de pensar que Santiago no le estaba escribiendo a la iglesia, sino le estaba escribiendo solo a los judíos. Qué ridículo, hermanos, que alguien, hermanos, especule de esa forma. Y no le queda claro. Entonces, que se vaya a leer lo que dijo el apóstol Juan allá en la primera carta, capítulo 2. Dijo el apóstol Juan: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O si no, oiga las palabras que dijo Jesucristo en otra ocasión. Dijo Jesús: si vosotros fuerais del mundo, el mundo os amaría, pero yo os he sacado del mundo, por eso el mundo os aborrece. No sé si quieren más pasajes, puedo decir, hermanos, una docena o más. Hay muchos pasajes en las escrituras, hermanos, que son muy claros y establece como una norma para la vida de un salvo, hermanos, que se aparte del mundo en todos sus aspectos. No me venga usted, hermanos, aquí a decir, pero yo siento que algunas cosas son buenas o son malas. Lo que está en el mundo es todo. No es redimible nada. Nada es redimible. Que podemos usar algunas cosas por necesidad. Si usted tiene necesidad de algo, pero realmente necesidad, úselo, pero no se haga esclavo de ello. Porque hay algunos hermanos que tratan de ridiculizar la fe de nosotros a veces. Dicen: si ustedes ya no quieren nada del mundo, entonces ¿por qué usan carro? ¿Por qué usan teléfono? Porque lo necesitamos, nada más, punto. No estamos agarrando el teléfono, hermanos, para entretener, para pasar hablando como algunos hermanos que les fascina agarrar el teléfono y encontrar un deleite en eso, y tienen que pagar la cuenta después y les sale caro esos sus placeres, ¿verdad? Pero hay gente, hermanos, que le fascina estar hablando por teléfono, pero está como enamorado, está ahí con el teléfono. No, es que hay gente, hermanos, que sí le gusta agarrar el teléfono así en esa forma. O que alguien, hermanos, agarra el carro y dice: bueno, no tengo nada que hacer,
hacer, pero vamos a pasear. La gente, hermanos, agarra el carro para eso. Pero mi pregunta es, ¿agarraba Jesús la barca para ir a dar sus colazos al lago de Genezaret? Dijo Jesús a los discípulos, pues ahorita no tengo nada que hacer, si quieren vamos a echar un colacito allá al lago. Nunca. El Señor utilizó la barca porque se tenía que trasladar al otro lado del mar, y siempre caminando en la obra, siempre pensando en el trabajo importante que tenía que hacer. Yo quiero que me entiendan, hermanos. Nosotros claro que sí podemos usar las cosas del mundo, pero no para deleitarnos en ellas. Las necesitamos. Por eso usamos una computadora, usamos un reloj, usamos un micrófono. Y algunos hermanos pueden tratar de ridiculizar nuestra fe diciendo, si ustedes hablan en contra del mundo, entonces ¿para qué usan cosas del mundo? Pues simple y llanamente porque las necesitamos, ¿ya? Punto. Porque nos están sirviendo. Y el Señor Jesucristo utilizó una barca, utilizó una túnica, utilizó un aposento alto, utilizó cosas obviamente que son del mundo. No quiere decir que el Señor, hermanos, está delirando por eso. Si tenemos una casa, hermanos, es porque nos mojamos y nos quedamos a dormir en la intemperie. Punto. Pero no estamos, hermanos, pensando en hacer un palacete en esta tierra. No nos importa eso, hermanos. Lo que queremos es un lugar que nos cobije. Punto. ¿Ya? Queremos un carro que nos transporte y cosas por el estilo. Nosotros, hermanos, siendo práctico, vuelvo a repetir, tenemos en las Sagradas Escrituras una norma de vida. La palabra es norma. Entonces, hermanos, explico todo esto, hermanos, porque el Evangelio de San Juan, aquí Jesús dijo, hermanos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir, hermano, de que si alguien quiere ser verdadero discípulo de Cristo, no va a ser discípulo de Cristo porque venga todos los domingos a la iglesia toda su vida. Eso no lo convierte en discípulo de Cristo. Usted puede estar todos los días domingo en la iglesia y tener algunos privilegios. Usted barre, colabora, tiene privilegios. Le toca a una hermana estar en la sala cuna, en la secretaría, y no ser discípulo de Cristo. Porque no es eso lo que lo convierte en discípulo de Cristo. No es la permanencia dentro de una organización, hermanos. Es la permanencia en la palabra. Si usted, hermanos, oiga las palabras de Jesucristo. Dijo Jesús, hermanos, tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Es una sugerencia o es un mandato del Señor? Es un mandato. Tomad mi yugo. El yugo del Señor es la cruz. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué tal que usted venga tanto tiempo a la iglesia, hermanos, y jamás se le mira ni la mansedumbre ni la humildad por ningún lado? Mi pregunta es, ¿y yo tengo derecho a dudar de usted? Yo tengo derecho a dudar si usted está permaneciendo nada más en la iglesia y no en la palabra. Pero si usted está permaneciendo en la palabra, ¿cómo lo voy a echar de ver yo? Porque usted de veras se está volviendo manso y humilde con sinceridad, y se le echa de ver que sí se ha vuelto humilde de verdad. Ahora, si usted, hermano, viene y hace aquí una pantalla de humildad así, pero después uno oye las respuestas que da por allá afuera o las reacciones que tiene de violencia, no me está engañando, pues eso de que camine así calladito es hipocresía. La humildad, hermano, no es porque usted camine así o venga aquí con su pantalón roto. No se haga el humilde, hombre. Por eso la humildad se califica en ese su mal genio, ese mal carácter, esa forma pesada que tiene, que no se le quita por ninguna forma. ¿En qué se nota la mansedumbre y la humildad de alguien, hermanos? En su carácter, en su personalidad, en sus reacciones, en su desempeño. Eso, hermanos, habla de humildad. Entonces, vuelvo a repetir, hay personas, hermanos, que pueden parecer humildes porque se están esforzando por hacer esa demostración, pero ya en sus reacciones reales no lo es. ¿Cómo sé yo entonces, hermanos, si alguien está permaneciendo en la palabra? Porque, hermanos, se le echa de ver que su espíritu está cambiando. Se ve, salta a la vista, hermanos, que está cambiando con su espíritu. Ahora, fíjense bien, dijo Jesús, hermanos, a los judíos que habían creído en él, si vosotros, ese sí es condicional, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Entonces, hermanos, quiere decir que cuando alguien ya logra permanecer en la palabra, supóngase, hermanos, que usted viene a la iglesia y de veras le está costando, pero sí está cambiando. Yo veo que sí está cambiando y usted se está esforzando y sí está tratando usted de ajustarse a la norma de la palabra. Entonces, usted, si sigue en ese camino, si sigue así como va, felicitaciones, va muy bien. Eso lo va a llevar a convertirse en un discípulo del Señor, ¿ya? Cuando usted ya logre imitar, dice la Biblia, bástele al discípulo ser como su maestro. ¿En qué se nota que usted sí está permaneciendo en la palabra? Porque, hermanos, usted está imitando cada vez al maestro. Está imitando usted al Señor. Entonces, la estancia en la iglesia le está llevando, hermanos, a tratar de imitarlo, a ser como él, a actuar como él, a ser tan sencillo como él, servicial. Otra cosa, Jesucristo, hermanos, decía, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, estará también mi servidor. Esa es norma también. Hay normas que son dadas a nivel, hermanos, de precepto. Hay otras normas, hermanos, que son dados a nivel de ejemplo, pero siempre siguen siendo una norma. Hay cosas que el Señor las mandó directamente así, otras cosas que el Señor solo las dijo, pero obviamente si usted es inteligente y si usted tiene sabiduría, agarre las cosas al aire, ¿ya? Un día vino Jesús, hermanos, y le lavó los pies a sus discípulos, ¿eh? Fíjense, hermanos, que todos iban con los pies llenos de polvo y llegaron a una casa. Ningún acomedido que le lave los pies a su maestro. Y vino el Señor
y no con enojo ni con malestar. Agarró un lebrillo, hermanos, y se les fue a lavar los pies. Entonces, hermanos, miren, en Pedro hubo una reacción así. No, se dio cuenta del error que habían cometido. Pero vino el Señor, hermanos, y ustedes saben esa historia, cómo les puso un gran ejemplo, hermanos, de humildad y de servicio. No, Señor, a mí no me lava los pies. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, lo dijo el Señor. Entonces lávame no solo los pies, sino también todo el cuerpo. No. El que está limpio, solo los pies necesita ser lavado, le dijo el Señor. Entonces, el ejemplo, la doctrina es esta: si yo, siendo vuestro maestro, os he lavado los pies, haced esto vosotros unos con otros. Les puso con ejemplo algo que era una norma. Hermanos, dentro de la iglesia le voy a contar algo. No son muchos los hermanos que son serviciales. Hay muchos hermanos que un favor no lo hacen tan fácilmente. Entonces mi pregunta, hermanos, es: ¿usted está permaneciendo en la palabra o solamente aquí en el templo? Porque si usted estuviera permaneciendo en la palabra, usted, hermano, debería ser amplio y debería tener un gran espíritu de servicio y no se debería cansar. Sirve. Y miren, ya le debió haber encontrado el sabor a servir, porque es bonito servir. Cuando uno le encuentra el sabor al servicio, hermanos, miren, después de ahí en adelante ya no quiere dejar uno de servir. Pero les aseguro que muchos vienen a la iglesia y no le han encontrado todavía el sabor al servicio. Pero si ya se lo hubieran encontrado, serían personas dichosas sirviendo, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Verdad que así enseña la palabra? Pero yo les aseguro que dentro de la misma iglesia, hermanos, muchos de los que están aquí, presteza para servir no tienen. Presteza para poder ser útil a los demás no tienen. Algunos son un poco rogados, otros hermanos hasta si pueden zafarse de un su privilegio, por ahí se zafan. Se nota, hermanos, que no todos tienen una gran buena voluntad para servir. Pero eso es norma de conducta. Vuelvo a repetir, esa es la norma del evangelio. Si usted está permaneciendo en la palabra, hermanos, ¿en qué se echa de ver? En eso que se le comienzan a notar a usted: humildad, servicio, mansedumbre, alegría, entusiasmo, fe. Todo eso es la norma. En el evangelio hay muchas normas. Si usted permanece en la palabra, se le tiene que echar de ver por encima. Ahora, si usted solo viene nada más aquí como una visita y está acá y viene, se va y así transcurre el tiempo sin trascendencia, yo entiendo que usted lo único que quiere es permanecer dentro del recinto, dentro de alguna organización, pero no tanto en la palabra. Si usted va a permanecer en la palabra, eso es punto y aparte. Ahora, si usted nada más quiere permanecer dentro de la organización, yo lo entiendo y respeto también sus decisiones. Usted tiene libertad. Si usted solo quiere venir aquí y ser alguien que participe de la organización, venga, esté aquí, bienvenido de todas maneras, ¿eh? Pero sin embargo, si usted quiere permanecer en la palabra porque está buscando en serio la salvación, entonces, hermanos, ya eso, vuelvo a repetir, eso ya es punto y aparte. Eso es punto y aparte. Usted tiene que comenzar a mostrar en su personalidad, en su conducta, que la norma de la palabra se está haciendo real, se está haciendo evidente. Ahora sigo leyendo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando alguien ya es discípulo, hermanos, entonces ya entró a otra oportunidad, ya pasa a la siguiente oportunidad. Ya está capacitado para llegar a conocer la verdad. ¿Será, hermanos, que alguien porque diga: yo tengo la verdad porque aquí está la verdad? Yo ya tengo la verdad porque aquí está. ¿Será que la tiene? Tiene una Biblia en la mano, yo es lo único que le veo ahí. Pero la verdad, hermanos, hay que extraerla de aquí. Y esa verdad solo la revela el Señor a los que permanecen en su palabra. La verdad tiene que ser revelada. Y nosotros, hermanos, no me diga usted: me he leído la Biblia de memoria, me sé casi el Nuevo Testamento de memoria, me he leído la Biblia como unas 10 veces de corrido, de principio a fin, y me la he leído un montón de veces. Podría decir yo algo parecido también, o más quizás. Pero eso, hermanos, no da libertad. Eso no le da a uno el conocimiento a la verdad. La verdad debe ser revelada. La verdad, hermanos, hay que encontrar a Dios por medio de la revelación de la verdad. Es el ser discípulo. Cuando nosotros, hermanos, ya hacemos lo que Él hacía, tratamos de imitarlo como buenos discípulos. Vamos a amar como Él amaba, vamos a servir como Él servía, a ser humilde como Él, manso como Él, servicial como Él, bondadoso como Él, trabajador como Él. Mi padre hasta ahora trabaja, dijo el Señor, y yo también trabajo. ¿Qué tal, hermanos, que usted viene aquí y este es un haragán? Mi pregunta es: ¿en qué se parece a Él entonces como discípulo? ¿En qué se parece a Él? El Señor no era ningún haragán, hermanos. Nada de haragán. El Señor era, hermanos, muy trabajador. Mi padre hasta ahora trabaja, dijo, y yo también trabajo. Fíjense, hermanos, que un día el Señor Jesucristo vino y dice que la multitud era enorme y les dio de comer como a 4,000 personas, a 5,000. El otro día, hermanos, que el Señor agarró la barca y se fue al otro lado del mar de Genezaret. Cuando vio, la gran multitud los estaba esperando allá. Maestro, ¿a qué horas llegaste por acá? Haciéndose los locos, como que si no sabían que el Señor iba a llegar ahí. Lo que pasa es que como les dio de comer un día anterior, entonces ya iban viendo si no les caía otra cosa ahí. Entonces, óiganlo, pero como Jesús, hermanos, oiga la verdad. Oiga usted a un hombre que tiene la verdad, hermano. Y viene Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis
no por las señales, no por la prédica, no por esto. Ustedes me están buscando porque les di de comer el otro día, les dije, trabajad, les dijo el Señor. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Así hablaba Jesús, hermanos. Los mandó trabajar. ¿Por qué? Porque el Señor es muy trabajador, hermanos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, ¿usted quiere imitar al Señor Jesucristo? El espíritu del holgazán no va con el evangelio, hermanos. Un día, hermanos, el Señor agarra dentro de los mensajes proféticos para las iglesias del Apocalipsis. El Señor le escribe, hermanos, a la iglesia de Éfeso, que es la mejor iglesia que ha existido dentro de todas las dispensaciones, la primera iglesia. A esta iglesia el Señor le dice algo muy bonito, le elogia algo, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Pero me llama la atención, hermanos, que el Señor le elogia a esta iglesia su arduo trabajo. Usted sabe qué significa un arduo trabajo, ¿eh? Un trabajo, hermanos, hasta el cansancio, un trabajo sudado hasta el final, arduo. La iglesia primera trabajaba duro en la salvación de los demás. La iglesia de ahora, hermanos, ya no trabajan en la salvación de los demás. A duras penas, el gran trabajo que hacen hoy, hermanos, muchos, es sencillamente levantarse de la cama el día domingo un poquito más temprano porque tienen que llegar a una iglesia, y ese es el gran sacrificio, esa es su cruz. La cruz para muchos hoy, hermanos, es que se tuvieron que levantar un poquito más temprano y bañarse para poder llegar al culto. Ese es el gran sacrificio. Pero salir a compartir el evangelio, salir a hacer la obra de Dios, ir por las aldeas, ir de casa en casa, la gente ya no lo hace, hermanos, porque, hermanos, la iglesia de ahora ya no trabaja, se volvió cómoda. En eso no está imitando nada del ejemplo, hermanos, que dan las Sagradas Escrituras. Pero podríamos poner muchos ejemplos más, hermanos. Lo que sí quería yo recalcar es, hermanos, en que estamos en una época, hermanos, donde hoy la gente habla de salvación y lo dicen con soberbia. Pero quiero que sigamos otra vez acá, hermanos. Vamos a San Juan otra vez, en el capítulo 8, porque hay cosas más importantes ahí todavía. Vuelvo a leer el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y después de conocer la verdad, ¿qué pasa? Y la verdad os hará libres o salvos. Hasta que alguien llegue a conocer la verdad, hermanos, entonces hablemos ya de salvación. No es, hermanos, que alguien vino, mire, usted repita estas palabras conmigo: yo creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Usted es salvo. Yo no sé cómo la gente puede creerse eso. Son credos, dogmas. Pero eso no tiene que ver nada con la inteligencia de las Escrituras. Las Escrituras nos presentan una salvación bien delineada, bien inteligente, hermanos. La salvación es algo muy inteligente, y si nosotros queremos alcanzar la salvación, debemos de entrar por este proceso. Primero, crea en Jesucristo, eso es importante. Si usted viene y se bautiza en agua, esto es parte del creer. Hasta el bautismo de agua, usted está tomando la decisión de realmente seguir este camino. El bautismo de agua habla de que usted está ratificando su decisión de seguir a Jesucristo. Es el bautismo de agua. En ese momento usted ya comenzó, es el punto de inicio, es el arranque, es el banderazo de salida, es el bautismo de agua. Esa es la señal. No que alguien diga: yo paso al frente, yo recibo a Jesucristo. Eso está bien, eso es parte del proceso. Pero el bautismo de agua es el estartazo, es el banderazo. Entonces, a partir de aquí, de que alguien salió bautizado, hermanos, es alguien que ya cree en el Señor, que ya cree en el Evangelio, que cree en la palabra del Señor. Muy bien, ahora lo que tiene que hacer es permanecer. Permanezca. Me recuerdo que el otro día vino un hermano que se acababa de bautizar y me dijo: hermano, fíjese que yo ya me bauticé, ¿qué más tengo que hacer aquí en la iglesia? Porque yo quiero allá trabajar, quiero participar y quiero acá. Y estaba muy dinámico. Está bien, ¿verdad? Eso está bueno. Entonces mi respuesta fue la siguiente: hermano, mire, yo no le puedo decir ahorita qué vaya a hacer o qué no. Usted ahorita necesita permanecer en la palabra, le dije. De aquí para adelante tiene muchas cosas que va a tener que cambiar de su personalidad, de su carácter, de su forma de ser. Hay muchas cosas que hay que cambiarlas. Le doy un consejo: venga y esfuércese por ir cambiando, y la palabra usted óigala con atención y dése cuenta qué cosas en usted no caminan bien todavía, y deje que la palabra lo vaya transformando. Cuando usted ya sufra una transformación aquí en la iglesia, que yo me voy a fijar y que todos nos fijamos, entonces el Espíritu Santo dice: aparten a Bernabé y a Saulo para este ministerio. ¿Ya me entienden, hermanos? Porque el Espíritu Santo ya sabe que ya cambió y está capacitado para ir a transmitir la imagen de Cristo a otro lugar. ¿Qué tal, hermanos, que usted quiere ir a predicar el evangelio a otra parte, pero usted, póngale que usted tiene 2 días de venir a la iglesia y usted tiene 10 días, un mes? No ha cambiado mucho, le gusta la palabra y qué bueno, ya su decisión en su corazón está, pero hay muchas cositas que no han cambiado en usted todavía. Y usted viene y va a predicar allá, usted va a ir a transmitir todavía la imagen que tiene del mundo, porque todavía no se la ha logrado quitar del todo. ¿Ya me entienden, hermanos?
Usted lo que necesita es vestirse de Cristo. Cuando se vista de Cristo y usted salga, usted va a ser portador de la imagen de Cristo a donde vaya. Eso es lo que necesitamos. Por eso, hermanos, es que dentro de la iglesia nosotros, hermanos, tenemos que venir y oír la palabra, permanecer en la palabra, aprender todo lo más que se pueda, tratar de parecernos lo mejor al maestro. Y a medida que nos parecemos al maestro, hermanos, estaremos más capacitados y usted puede salir. Un día, hermanos, dice que salieron 7 hombres, hijos de un sacerdote, y que se encontraron a un hombre endemoniado, y como ellos ya se habían fijado que Jesús echaba fuera los demonios y también el apóstol Pablo los echaba, ellos dijeron, nosotros también podemos, y vinieron y se fueron con el hombre endemoniado y le fueron a decir, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y dice que vino el hombre endemoniado, solo uno endemoniado, poseído de esa furia propia de los demonios, saltó sobre los 7 hermanos y los agarró, y dice que los hizo huir desnudos y malheridos. Oigan, hermanos, ¿hasta dónde puede llegar la furia de un endemoniado? Los hizo huir desnudos y malheridos. Si eso de coquear a los demonios no es nada más. Entonces, ahora la pregunta, hermanos, ¿qué pasó? ¿Y por qué los demonios no hacen eso con Pablo? Oiga lo que le dijo el demonio a este hombre: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, dice. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Así les contestó el demonio y se les tiró encima y los golpeó. Es que, hermanos, por eso le digo que antes de que nosotros salgamos afuera a hacerle la guerra al diablo, primero usted vaya vestido de Cristo. Porque cuando usted vaya con la imagen de Cristo, el diablo solo lo mira a usted y le tiene miedo. Ahora, a usted el diablo no le tiene miedo, ni a mí. El diablo le tiene miedo a Cristo. Y si usted va vestido de Cristo, entonces le va a huir a usted, pero no por usted, no porque usted tenga una cara o porque su mirada, no, es porque usted lleva a Cristo, ¿ya? Cuando nosotros ya somos portadores de Cristo, el diablo huye. Y eso lo hemos visto, hermanos. Ha habido muchos testimonios. No vamos a ir a eso hoy, pero hemos tenido muchas experiencias muy bonitas, por cierto. Hemos visto, hermanos, cómo los demonios se sujetan en tu nombre. Que así dijeron los discípulos: Señor, hasta los demonios se sujetan en nuestro nombre, dijo, en tu nombre. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos llevar? Antes de que usted salga a hacer la obra que necesita, permanecer en la iglesia e ir cambiando, porque qué tal que usted todavía tiene violencia, tiene soberbias o cositas del mundo. Pero si usted va a ir, hermanos, a la calle con cosas así. Le voy a contar un testimonio, hago un paréntesis aquí. Aquí a la iglesia vino un hermano hace algún tiempo, ahora ya no estaba, hace tiempo se fue, pero él venía aquí a la iglesia y siempre venía, hermanos, con su pelo largo. Y empezó a pasar el tiempo y el pelo largo. Pero nosotros no le ponemos leyes a nadie, ¿verdad? Si él quiere que venga así. Pero el asunto, hermanos, es que a mí me sorprendió que él vino y comenzó a asistir y se bautizó, pero no se volaba el pelo. Y seguía viniendo a la iglesia, pero nosotros no le dijimos nada, quítese el pelo, no. Algunos hermanos ya les picaba por decirle, pero yo les dije, no le digan nada. Eso le nace a uno. Eso tiene que ser algo espontáneo y voluntario. Y total es que vino y se bautizó y estuvo viniendo y se acercó conmigo: hermano, mire, yo quisiera ver si puedo salir a color, yo quisiera poder ir a acompañar a la obra, que no sé qué. No, yo le decía, no, mejor. Hasta que un día pasó lo que yo esperaba que pasara. Un día llegó conmigo y me dice: mire, hermano, me dice, yo he estado preocupado, porque dice que yo siempre que le he pedido a usted colaborar, ir allá, usted siempre me dice que no. Yo he visto que otros hermanos ya van. Yo quisiera saber, pues, si no hay algo malo en mí. Ahora es el momento, ahora sí se lo voy a decir, ¿va? Mire, hermano, le digo, ¿sabe por qué no quiero yo que usted nos acompañe? Porque a mí me daría vergüenza andar así con usted, le dije. Mire, le dije, yo voy hablando aquí de un mensaje tan serio, y Cristo, usted con esas greñas parece mujer, entonces yo no voy a dar a transmitir el mensaje de un hombre como lo era Cristo. Y le quise dar una doctrina que la hemos predicado muchas veces en la iglesia. Jesucristo, según las escrituras, tenía el pelo corto. Eso es bien deducible, eso se puede comprender fácilmente. Jesucristo no tenía el pelo largo, nunca lo usó largo. En la Biblia se condena el pelo largo. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo, discípulo de quién era, hermanos? De Cristo, Pero oiga lo que dijo el apóstol Pablo. Lea usted en segunda carta de Corintios. Viene el apóstol Pablo y escribe a los cristianos de la iglesia de Corinto y le dice así: hermanos, la naturaleza misma no les enseña a ustedes, le dice, que a un hombre le es deshonroso dejarse crecer el pelo. Vea que así dice Pablo. Y le escribe a la iglesia de Corinto y le dice: no les enseña a ustedes la naturaleza. Me imagino que han de haber habido algunos hermanos greñudos ahí en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo tiene que avergonzarlos y les tiene que decir: no les enseña a ustedes la naturaleza, que a un hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ahora, supóngase que Jesucristo tenía el pelo largo. ¿En qué papelón queda Pablo ahí? Enseñándole a la iglesia de Corinto que no se deben dejar crecer el pelo, y resulta que el maestro sí era peludo. No sé si me entienden, ¿verdad, hermanos? Que no necesitamos especular demasiado. Eso se entiende por lógica. Es obvio, salta a la vista, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo era un hombre hecho y derecho. Hermanos, entonces yo lo tuve la oportunidad y le hablé eso.
sí, hermano, sí, es que no sé qué, que no sé cuánto, todo. No, pero me voy a ir a quitar el pelo, hermano. Quíteselo, pero ahorita no me lo llevo porque de todas maneras usted se quitó el pelo de encima, pero adentro lo va a llevar largo todavía, le dije. No sé si me están entendiendo lo que yo quiero decir con esto, hermanos. No cambió de corazón, porque si hubiera sido de corazón lo hubiera hecho sin que yo se lo dijera. Pero ahora que yo se lo dije, entonces está obedeciendo mi voz, está obedeciendo la ley, pero no lo hizo por sentimiento propio. Entonces yo le dije, quíteselo, pero no me lo llevo todavía, porque usted adentro va a seguir con el pelo largo. Eso está como aquel niño rebelde que estaba el padre, va a decirle, siéntate, siéntate, y hasta que lo amenazó que le iba a pegar. Me siento, le dijo el niño a su papá, pero en mi espíritu yo sigo ahí jugando, dijo. Hay quienes no dicen cosas así, pero así es realmente. Hay quienes obedecen nada más una ley, obedecen un mandato, pero no es porque hayan habido cambios de veras, reales, sinceros, profundos de su corazón. Yo le digo una cosa, hermanos, para ser un discípulo del Señor hay que tener cambios verdaderos, genuinos, reales. Cristo tiene que estar en nosotros, y el día que Cristo, hermano, ya esté en usted, salgamos, hermanos, porque hasta los demonios van a huir de usted. Solo de ver que usted lleva la imagen de Cristo, los demonios salen huyendo. Huyen los demonios cuando se dan cuenta, hermanos, que usted lleva la imagen de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice Pablo? No es de él. Ahora fíjense bien, sigamos leyendo, hermanos. Esto es muy bonito, pásese al verso 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres o salvos. Verso 33. Le dijeron, oiga, hermanos, ¿qué le contestaron a Jesús después de que Jesús les dio esta doctrina? Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Oiga, los soberbios, hermanos, de veras que cuando alguien, hermanos, está cerrado porque la religión le ha tupido la cabeza, ya dice disparates. Oiga, si usted estos judíos, hermanos, oiga, hermanos, estas palabras de lo más inverosímil que pueda haber. Vienen y le dicen a Jesús, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y qué hacían entonces allá en Babilonia? 70 años de cautividad. ¿Y qué hicieron allá con los asirios? ¿Y qué hicieron cuando estuvieron 450 años bajo el látigo de Faraón? Y Dios dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Oiga eso, hermanos. Esto, hermanos, es la hipocresía más grande que alguien pueda tener. No cabe duda, hermanos, que alguien en su soberbia puede decir disparates. A las purísimas claras están diciendo una gran mentirota. Y van a ver cómo el Señor Jesucristo se las sacó en caro ahí. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Con solo que fueran violentos, ya son esclavos de su violencia. ¿Quién es libre, hermanos? Como explicaba el otro día. Imagínense, hermanos, que una persona va gritando por ahí por la calle. Vas ahí, hermanos. Yo soy libre, a mí en la calle, gritando, hermanos, con gran furia. ¿Será libre? A mí los carros que me importan. Y se grita y se pasa para un lado y para el tráfico, y todos ahí esquivando para no atropellarlo. ¿Será este un hombre libre? Es esclavo de su violencia, esclavo de la soberbia. Él no es libre, es esclavo de la soberbia. Eso fue lo que pasó aquí. Ya van a ver lo que pasó. Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie, le contestan a Jesús. ¿Cómo dices tú seréis libres? Oiga lo que le contesta Jesús, verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, si usted tiene delirio por la comida y usted es alguien, hermanos, que no domina sus apetitos, y usted de veras, eso de comer para usted es todo un atractivo, usted es esclavo de su estómago. Sí, hablemos de libertad y verdadera libertad. Cuando nosotros somos verdaderamente libres, nada nos sujeta, nada nos ata. No hay nada que nos ate. No somos esclavos ni del sexo, ni de la comida, ni del mundo, ni de las pasiones, ni de nada. Libertad es libertad total. El que se ha encontrado con Cristo es verdaderamente libre, hermanos. Verdaderamente. No hablemos de una libertad, hermanos, de esa libertad que alguien se arroga tener o que grita tener. No, esas, hermanos, puede ser fanfarronería. Pero la verdadera libertad, hermanos, quizás no se diga con la boca, pero se echa de ver quién es libre. El que es libre, hermanos, no está amarrado a nada. Oiga lo que dijo Pablo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen, dijo Pablo. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Libre. Aquí está Pablo, hermanos, verdaderamente libre. Pablo, igual que su maestro. ¿Por qué? Todo me es permitido, pero yo no me dejo sujetar de nada. Yo no me esclavizo de nada. Qué bonito. Ni sus hijos. Muchas mujeres que son esclavas de sus hijos. Una idolatría que hacen con sus hijos. Obviamente, hermanos, son esclavas de sus propios hijos. Ojalá fueran como Ana, que un día dijeron, bueno, Señor, aquí está este niño, me lo dices tú, que te lo doy. Lo fue a entregar al templo. Libre. Qué mujer más libre. Fue libre, hermanos, porque se logró desprender en un momento dado de algo que pudo haber sido para ella algo de gran valor. Así fue como entregó al profeta Samuel en las manos de Dios. Ahora sigo leyendo, hermanos. Dice, y el esclavo dice, oiga, hermanos,
Verso 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que hermanos, si alguien no es libre, entonces no será eterno, no será salvo, porque no podrá permanecer para siempre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo. Pero ¿quién es el hijo? Cristo es el libre. Usted quiere ser libre, quiere ser salvo, tiene que tener a Cristo de veras, en realidad. En su espíritu usted tiene que mostrar a Cristo. Luego dice, hermanos, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo viene la verdadera libertad? Por el Hijo, por Cristo. Sigo leyendo. Miren aquí la sabiduría del Señor. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Miren, hermanos, qué fraseo más profundo. Este es un fraseo bien profundo. Oiga, hermanos, esa sabiduría de Jesús. Vienen ellos y le dicen, nosotros somos libres porque somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces vino el Señor y le dijo, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, le dijo, pero lo curioso es que me quieren matar. Eso no lo hubiera hecho Abraham, les dijo, porque Abraham hubiera estado feliz de ver que yo he venido a este mundo, les dijo. Pero ustedes me quieren matar, les dijo. Entonces ustedes físicamente son hijos de Abraham, pero espiritualmente son hijos del diablo, les dijo. Aquí separó el Señor Jesucristo dos naturalezas, y quiero que le ponga mucho sentido, hermanos. Ustedes físicamente son descendientes de Abraham, pero espiritualmente son hijos del diablo y los deseos de su padre quieren hacer, ¿verdad? Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces me amarían. Pero como me quieren matar, entonces ustedes son hijos del diablo. Sigámoslo leyendo, miren cómo dice. Respondieron y le dijeron, nuestro padre, verso 39, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces pases al verso 42. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora escuche qué verdad. Aquí le dijo el Señor la verdad a ellos. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Pero se contradice Jesús, porque les había dicho anteriormente, yo sé que sois descendientes de Abraham, les dijo Jesús, pero ahora le dijo aquí otra cosa. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, hermanos, ¿cómo se puede saber, hijo, de quién es cada quien? Supóngase, hermanos, que usted me diga a mí con su boca, hermano, yo estoy seguro que soy hijo de Dios, pero usted anda haciendo obras del diablo. ¿A quién le tengo yo que creer? ¿A lo que me dice su boca o a lo que me dicen sus obras? Sus obras son las que a mí me están diciendo la mera verdad. La meritita verdad, sus obras me la están diciendo, aunque su boca puede decir cosas. Hay gente, hermanos, que ya se puede ufanar a sí mismo de andar diciendo, yo soy hijo de Dios, yo estoy seguro que Cristo está aquí y soy hijo de Dios. Pero eso dice su boca, pero ahora hay que ver qué dice su espíritu. Y su espíritu usted lo va a dar a conocer, hermanos, en sus obras, en lo que usted hace. Por eso, hermanos, vino Jesús y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces Jesucristo los calificó por lo que hacían, no por lo que decían, ¿va? Entonces le dice, el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Les sacó en cara la gran mentirota que se acababan de echar, ¿va? Acababan de decir, jamás hemos sido esclavos de nadie. Óiganse los grandes mentirosos ahí, hermanos. Ustedes solo son hijos de un mentiroso, les digo, porque cuando alguien es mentiroso, el único mentiroso es el diablo, porque él es mentiroso, dice, y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces, ustedes, su padre, su Dios es el diablo, porque los deseos de él quieren hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentiras, de suyo, de propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Les tuvo que sacar en cara la gran mentirota que se acababan de echar. Así que, hermanos, ¿cómo se conoce que alguien es libre? Se conoce que alguien es libre, hermanos, no porque lo grite, sino porque se nota que sí, hermanos, ha aceptado el evangelio como norma de su vida. Yo le hago una pregunta, hermanos, a usted en esta mañana. ¿Usted deja que el evangelio norme su vida? ¿O solo le gusta a usted leer un versículo en la Biblia antes de las comidas o antes de acostarse? Un ritual religioso. Pero no está usted dispuesto a obedecer ahí lo que dice exactamente. Solamente usted quiere por ahí tener su versículo, su máxima, alguna motivación ahí en el día, pero no tanto cambiar, no tanto tomar el evangelio como norma de su vida.
Si usted no deja que la palabra se convierta en la norma de su vida, usted va a ser un religioso más. Si usted quiere hablar de la salvación en serio y quiere buscar el reino de Dios en serio, le doy un consejo en esta mañana. Un consejo que si quiere lo toma o si quiere ignórelo. Pero si usted quiere buscar una salvación en serio, agarre el evangelio y tómelo como norma de su vida. Lo que está leyendo usted ahí, usted obedézcalo y sujétese a lo que dice el evangelio, porque aquí está la norma de la iglesia. Vamos a orar al Señor, hermanos.